Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en esta maravillosa mañana. Gracias a Dios, hermanos, de poder estar una vez más. Hoy, miércoles 11 de febrero del año 2026. Agradecemos la bendición, hermanos, de la vida, hermanos, de poder estar juntos en esta mañana para continuar, hermanos, pues con nuestra meditación de la palabra de Dios a través de nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazado con nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Es un placer, hermanos, un placer estar con ustedes. Pues agradecemos también el hecho de que compartan este programa y estos videos, compartan la página del Varón Siguiendo a Dios, ya que pues a través de esta página del Varón Siguiendo a Dios pues se sigan transmitiendo varios estudios con varios hermanos, varios siervos de Dios que cada día exponen la palabra de Dios a través de esta página y pues tenemos la exposición de la palabra de Dios, hermanos, durante todo el día. Y pues esperamos en Dios de que pues nos edifiquemos, hermanos. Quizás algunos no podemos estar presentes en las presentaciones que hacemos a la hora de la presentación, pero posteriormente pueden ver estos videos también, hermanos. Así que agradecemos el hecho de que se conecten y también de que lo compartan con otros de nuestros hermanos, amigos y familiares. Pues vamos a cantar la alabanza, hermanos. El Evangelio es amor y el Evangelio es paz. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El Evangelio es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El Evangelio es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. Amén, hermanos. Su hermana Meli nos escribe diciendo: buenos días, buenos días, hermano Orlando, saludos y bendiciones para usted y su bonita familia. Dice mi audiencia que se conecta en esta hermosa mañana. Amén, hermana Meli. Gracias, hermana. Gracias por su saludo. Hermano Manuel de la Cerda también dice: Dios bendiga su vida, mi hermano. Amén, hermanito Manuel. Dios bendiga, hermano. Gracias, hermano. Hermano Esther Torres también dice: buenos días, hermano Orlando. Dios le bendiga grandemente junto a su amada familia. Amén, hermana. Gracias, hermana Esther. Pues, gracias por sus oraciones, hermanos. Fíjense que pues ya recién estoy mejor, hermanos. Ya no estoy moquiento ni tontosiento. Sí. Gracias por sus oraciones. Hermana Yolanda, Dios les bendiga, hermana. Gracias por estar conectados en esta mañana, en este programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazada a nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Y pues agradecemos a Dios, hermano, la oración de todos ustedes por este siervo y también por todos mis hermanos y mis hermanas que de alguna manera están padeciendo algún malestar
Pues también confiamos de que nuestro hermano Tomás también Ramírez ya esté mejorcito, primero Dios, porque también pues ya que estuvo malito, y pues también seguimos pidiendo por nuestro hermano Julio Mesa, que también ha estado delicado de salud, nuestro hermano Juan Carlos Hidrogo, también ha estado delicado de salud, y pues seguimos poniendo en sus manos a nuestros hermanos que padecen algún malestar, ¿sí? Y también les pedimos sus oraciones por nuestro hermano Leonardo Cedillo, ¿sí? Es uno de mis hermanos que colaboran con nosotros en las campañas evangelísticas, pero pues últimamente pues estuvo muy malito y apenas se está reponiendo mi hermanito. Y pues sí, sigue viajando, ya empezó a viajar con nosotros, pero aún así eh, necesita mejoría mi hermanito Leonardo. Y pues también pedimos salud por nuestra hermana Isabel Sosa, Isabel Islas, bueno, de Islas, porque la hermana es Isabel Ordóñez, pero esposa de nuestro hermano Javier Islas, que también pues estuvo muy malita. El sábado salimos a predicar el evangelio y ella pues ahí andaba muy malita de su gripe. Bueno, Marcela Gutiérrez dice: buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Se me perdió. Dios les bendiga grandemente junto a su amada familia. Así sea. Gracias, hermana Meli, por seguir compartiendo. Pues esperamos en Dios, hermanos, de que sus hermanitos que están delicados, pues sí, se repongan pronto en su salud, hermanos. Y pues también, si Dios quiere, pues ahí también les pedimos oraciones este mes. Pues como ustedes saben, su servidor coordina un grupo de hermanos y hermanas que viajamos cada mes a apoyar con talleres de evangelismo. Nuestros hermanos del grupo Evo pues patrocinan el viático, ¿sí? Y este mes tenemos la salida para Hol, se me olvida el nombre más. Es Hol Campeche. Hol, no significa, creo que es una palabra maya. Hol, no sé qué significa, pero vamos a estar allá por Champotón, Campeche, este mes de febrero. Y pues esperamos en Dios de que haya frutos para la gloria de Dios, hermanos. Pues pedimos oraciones por esa obra que nuestros hermanos de Campeche están trabajando ahí, en ese lugar. ¿Sí? Nuestra hermana Pati Alarcón de Martínez dice: buen día, lleno de bendiciones, amado hermano, por usted y su amada familia. Dice: en nuestro Señor Jesucristo, amada familia, en nuestro Señor Jesucristo, igualmente para nuestras amadas hermanitas y hermanos conectados en nuestro Señor Jesucristo, en sintonía en El Salto, Jalisco. Un saludo para mis hermanos allá y mis hermanitas para allá en El Salto, Jalisco, hermanos. Y un abrazote para todos ustedes por allá, hermanos. Qué bendición, hermanos. Ana Yolanda Casas, bendito Dios por su misericordia para con nosotros. Amén, hermanita. Amén, hermanita Yoli. Nuestra hermana Rosa María García Lara también nos escribe diciendo: bonito, bendecido día, mi hermano Orlando y todos mis hermanitos conectados. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Dice: les pido la oración por mi salud. Amén, hermanita Rosy. Esperamos a Dios que esté pronto mejor, hermanita Rosa María. Pati Alarcón dice de Martínez: con el permiso de los administradores, etiquetando. Así sea, hermana. Gracias, hermana. Gracias por etiquetar. Saludos para todos ustedes, los hermanos del grupo de evangelización. Gracias, Meta Yoli. Gracias, hermanita. Pues, hermanos, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a ponernos a manos del Señor, hermanos, para que Dios nos
nos dé su bendición, hermanos, para poder este día seguir trabajando en su obra y seguir en nuestras labores que Dios tiene para nosotros en la familia, en el hogar y en cada actividad que tenemos. Oremos, hermano. Gracias te damos, Padre Santo, en esta maravillosa mañana por la bendición que nos das de la vida, la salud, el despertar, Señor, este nuevo amanecer y disfrutar de tu presencia, Señor, en todas las cosas que nos rodean, Padre. Gracias, oh Dios, por el fruto de la vida que nos das, Señor, de este nuevo día. Gracias por todos tus hijos, todas tus hijas, Padre, que a pesar de algunos malestares en el cuerpo, de algunas enfermedades, Señor, pues también, Padre, seguimos adelante en la lucha, Señor, con la vida que nos prestas en este mundo. Y pues te agradecemos, oh Dios, la oportunidad que nos das de estar en este programa, Señor, ante la audiencia, Padre, que se ha conectado para poder presentar, Padre, una vez más el mensaje de tu palabra, Señor, con el propósito, oh Dios, de estimular los corazones, Señor, a no detenernos, de no apartarnos del camino de la evangelización. Sabemos que son muchos los obstáculos que hemos de encontrar en el camino, Padre, pero estos estudios que hemos de tener, Señor, pues solo es para crear conciencia, Señor, de que a pesar de los obstáculos que encontramos en la vida, no dejemos de predicar el Evangelio, sino que sigamos adelante, Padre. Por eso, Dios, te pedimos tu bendición para que estos estudios, oh Dios, sean de provecho. Así mismo, Dios, oramos por las peticiones de los corazones de tus hijos y de tus hijas, Padre. Nuestra hermana Rosa María, Señor, pues pide por su salud, Señor. Tú sabes, Padre, el malestar que ella tiene, Señor, pero ponemos en tus manos su vida, ponemos en tus manos su necesidad, ponemos en tus manos sus peticiones, así como la de todos los enfermos, oh Dios, que necesitan de ti, Padre. Nuestra hermana Chávez, Señor, pues nuestro hermano Javier Islas también, oh Dios, que ha estado delicada de salud. Y pues su hermano Javier también estaba un poquito delicado, Señor, y oramos por ellos, así como por nuestro hermano Julio Mesa, nuestro hermano Juan Carlos Hidrogo, y todos aquellos, Padre, que padecen algún malestar, Señor. Tú conoces, Padre, el corazón de cada uno de tus hijos, y pues también conoces, oh Dios, los malestares que hay en cada uno de nuestros cuerpos, Señor. Por eso, Padre, sabemos que nada hay oculto delante de tus ojos, pero por eso clamamos e invocamos tu nombre, Señor, para que tu ayuda esté presta, Padre, para todas las necesidades de tus hijos. Por eso, Padre Santo, te rogamos que nos bendigas y nos permitas, oh Dios, servirte, honrarte y glorificarte. Permítanos esta mañana, pues, tener la bendición de estar en esta hermosa comunión los unos a los otros a través de esta transmisión del programa Pasión por las Almas Perdidas y de la página El Varón Siguiendo a Dios. Te agradecemos todo, Dios eterno, lo bueno que eres con nosotros, y todo lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro estudio, hermanos, de esta mañana. Y nuestro tema general que estamos viendo, hermanos, pues es obstáculo en la predicación del Evangelio, hermanos. Como decíamos, pues obstáculos, siempre van a haber obstáculos, hermanos. No tenemos libre el camino, hermanos, de la predicación. Siempre va a haber algo que va a estar obstaculizando. Y pues hacíamos la introducción ayer de los obstáculos internos, ¿verdad?, que nacen internamente, pero y los obstáculos externos. Así que solamente ahorita vamos a ver, hermanos, obstáculos externos, ¿sí? Y por eso ayer veíamos, hermanos, los falsos profetas, hermanos, que vamos a encontrar falsos profetas. Pero así, hermanos, como vamos a encontrar falsos profetas, también vamos a encontrar, hermanos, autoridades religiosas. ¿Sí? Autoridades religiosas. Nuestros hermanos, cuando empezaron a predicar el Evangelio, se encontraron como obstáculos esas autoridades religiosas representadas por los sacerdotes, por los jefes de la guardia del templo y por los saduceos, hermanos. De tal manera que les prohibieron estrictamente hablar en el nombre de Jesús. Y aparte de que les prohibieron, hermanos, también los encarcelaron, ¿verdad? Pero vamos a leer, hermano, vamos a leer un poquito.
Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 1 al 22 y capítulo 5, versículo 14 al 29, hermanos. Hechos capítulo 4, del 1 al 22. Dice la escritura, hermanos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahí están, hermanos, autoridades. Resentidos, oigan bien eso, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Dice el 5, hermanos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar, oigan bien eso, hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puesto en libertad, vieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Fíjense. Bueno, hasta ahí vamos a leer, hermanos. Fíjense, una cosa muy importante, hermanos, que podemos ver aquí, es que no podían negar lo que se había hecho, más. Y los apóstoles no podemos, aunque nos amenacen, no podemos dejar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Sí? No podemos hacer eso. Capítulo 5, hermanos. Vamos a ver también capítulo 5, versículo 14 al 29. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es,
la secta de los saduceos se llenaron de celos. Oiga bien, de celos. No les gustó, ¿sí? No les gustó lo que andaba haciendo Pedro. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Fíjense, seguían enseñándonos. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron y les presentaron el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora miren, han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, no, a pesar de estos obstáculos, no podemos dejar de predicar el Evangelio. Bueno, ¿quiénes eran los sacerdotes, hermanos? Bueno, en el tiempo de Jesús, los sacerdotes, hermanos, eran los líderes religiosos del pueblo judío. Eran responsables de realizar los rituales y sacrificios en el templo de Jerusalén y de interpretar la ley de Dios, ¿verdad?, para el pueblo. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, quien fue designado por Dios como el primer sacerdote del pueblo de Israel, según Éxodo 28, del 1 al 5. Los sacerdotes tenían varias funciones importantes en la sociedad judía, hermanos. Por ejemplo, tenían el deber de realizar sacrificios. Los sacerdotes eran responsables de realizar los sacrificios diarios en el templo, porque incluían la ofrenda de animales y granos. Eran responsables de interpretar la ley. Los sacerdotes eran responsables de interpretar la ley de Dios para el pueblo y de resolver disputas y controversias. Tenían la responsabilidad de enseñar la Torá. Los sacerdotes eran responsables de enseñar esa ley. Ellos eran los que realizaban los rituales de los sacrificios, hermanos. Había varios tipos de sacerdotes en el templo en el tiempo de Jesús. Habían sacerdotes del templo, sacerdotes de las sinagogas, sacerdotes de la corte. Pero bueno, ahora, ¿quiénes eran la guardia del templo? Porque aparte de los sacerdotes fueron con la guardia, el jefe de la guardia del templo, dice la escritura, hermanos. Y pues, ¿quién eras? Déjame conectar. ¿Quién era, hermanos? ¿Quiénes eran los guardias del templo? Bueno, los guardias del templo, hermanos, fue un grupo de soldados y sacerdotes que se encargaban de la seguridad y el mantenimiento del templo de Jerusalén durante el periodo del segundo templo. La guardia del templo de Jerusalén estaba organizada con un comandante, con oficiales y soldados. La guardia del templo, hermanos, de Jerusalén tenía varias funciones importantes. Tenía la función de proteger el templo y sus alrededores de cualquier amenaza o ataque. Tenía el deber acerca de mantener el templo y sus instalaciones en buen estado
incluyendo la limpieza, la reparación y la decoración. La guardia del templo, hermanos, participaba en las ceremonias y rituales religiosas que se llevaban a cabo, hermanos, en ese templo. Tenían que controlar el acceso también. Ellos controlaban el acceso al templo y aseguraban de que solo las personas autorizadas entraran en el recinto sagrado. Eso es lo que hacía la guardia del templo. La guardia del templo, hermanos, de Jerusalén jugó un papel importante en la vida religiosa y política de Jerusalén durante el periodo, hermanos, del segundo templo. La guardia del templo, hermanos, de Jerusalén también jugó un papel importante en la vida de Jesús. Según los evangelios, Jesús fue arrestado por la guardia del templo en el jardín de Getsemaní, según dice Juan capítulo 18, versículos 3 al 12. Y posteriormente fue llevado, hermanos, ante el sumo sacerdote y el Sanedrín para ser juzgado, según Mateo 26, versículo 47 al 68. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos, hermanos? Porque menciona también a los sacerdotes, a la guardia del templo y los saduceos. Bueno, los saduceos fueron un grupo religioso y político judío que existió en el siglo primero, hermanos, antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo, ¿sí? Como 200 años aproximadamente, durante el periodo del segundo templo, hermanos. Eran una de las 4 principales sectas judías de la época, junto con los fariseos, los esenios y los celotes. El nombre saduceo proviene del hebreo tzadok, dice, que significa justo o recto. ¿Sí? Los saduceos se consideraban a sí mismos como los guardianes de la tradición y la ley de Dios. Los saduceos creían que debían seguir estrictamente las leyes y rituales establecidos en la Torá. Los saduceos tenían varias creencias y prácticas que los distinguían de otros grupos judíos. Por ejemplo, ellos rechazaban la tradición oral. Los saduceos rechazaban esa tradición oral y las interpretaciones de la ley que no estaban explícitamente establecidas en la Torá. Los saduceos, hermanos, hacían énfasis en el templo y en los sacrificios. Los saduceos creían que el templo y los sacrificios eran esenciales para la vida religiosa judía. Los saduceos rechazaban, negaban la resurrección, no creían en la resurrección, lo que los distinguía de los fariseos y otros grupos judíos. Los saduceos, hermanos, hacían énfasis en la justicia y la moralidad, hermanos. Los saduceos creían que la justicia y la moralidad eran fundamentales para la vida religiosa judía. Los saduceos tenían relaciones complejas con otros grupos judíos, hermanos. Por ejemplo, los fariseos, hermanos, con los fariseos. Los saduceos y los fariseos tenían una relación tensa, ya que los fariseos creían en una tradición oral y la resurrección de los muertos, y los saduceos no lo creían, hermanos. Los saduceos no creían en la esperanza mesiánica, hermanos, lo que los distinguía de otros grupos judíos que esperaban la llegada del Mesías. Los saduceos no esperaban la llegada del Mesías. Los saduceos tenían una relación pragmática, hermanos, con los romanos, ya que creían que era necesario cooperar con ellos para mantener la estabilidad y el orden en la sociedad judía. Los saduceos declinaron en importancia después de la destrucción del segundo templo, hermanos, en el año 70 después de Cristo. Muchos saduceos se convirtieron en rabinos o líderes de la comunidad judía por su influencia como grupo religioso y político disminuyó con el tiempo, hermanos. Es decir, ese grupo saduceo perdió fuerza. En ese estudio, hermanos, veremos que los obstáculos vienen de los sacerdotes, la guardia del templo y de los saduceos, hermanos, como autoridades religiosas. Los obstáculos encontrados en la predicación del Evangelio, hermanos, lo vemos aquí del capítulo 4 de Hechos, versículo 1 al 22. Primero, vemos, hermanos, algo que puede usted encontrar
en base, hermanos, a los celos, en base, hermanos, a la envidia, en base, hermanos, a la molestia. Mire, leemos capítulo 4 de Hechos, versículo 1 y 2. Dice, hablando ellos al pueblo, o sea, los apóstoles predicándoles al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes como con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Oigan bien, hermanos, resentidos, resentidos, hermanos, resentidos de que enseñasen al pueblo. A ver, déjeme aquí a ver, tenemos aquí nuestro hermano Ubaldo Sauceda, dice un fuerte abrazo fraternal, mi hermano. Saludos y bendiciones, mis hermanos y hermanas. Igualmente, hermana Lula Macías también dice muy buenos días, hermano y familia, bendecido día para todos, compartido. A ver, nuestra hermana de la página de negocios, hermana Ramírez, dice, nos escribe varios textos aquí del libro de Éxodo. Hermana Pati Alarcón también dice compartido, gloria al Señor en Cristo Jesús. Suyapa Chavarrita dice, Dios les bendiga grandemente, mis hermanos y mis hermanitas. Nuestra hermana Ramírez nos compartió también los textos. Carlos Pérez dice, saludos mi hermano Orlando. Amén, hermanito Carlos, Dios te bendiga, hermanito. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Maravilloso, hermanos. Saludos y bendiciones a la familia, hermanito Carlitos. Pues fíjense, hermanos, tenemos aquí, hermanos, el resentimiento. Resentidos, hermanos. Dice el versículo 2 de Hechos 4. Resentidos de que enseñaran al pueblo, de que predicaran al pueblo. No querían, hermanos. No les gustaba que predicaran al pueblo. ¿Sí? El resentimiento. ¿Sí? Por causa del resentimiento, hermanos, el versículo 3 dice que les echaron manos. Es decir, los atraparon, hermanos. Y los pusieron en la cárcel. El versículo 17, hermanos, dice que los amenazaron, hermanos. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. El versículo 21 dice, hermanos, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Por causa del resentimiento, hermanos, los intimidaron, hermanos. En el versículo 18. Y llamándolos, les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en ese nombre. El resentimiento, hermanos, siempre va a haber gente resentida. Siempre va a haber personas resentidas, hermanos, que no les va a gustar que usted predique el evangelio. Sí. Ese resentimiento los va a llevar a hacer cosas que no deberían de hacer, hermanos. Pero el resentimiento, hermanos, siempre nos va a llevar a actuar de una manera equivocada hacia las personas. Y muchas personas te vas a encontrar tú en base a esas autoridades impulsadas por el resentimiento. El capítulo 5, hermanos, versículo 17, habla de los celos, hermanos. Capítulo 5, verso 17. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Oigan bien, hermanos, celos. Dice nuestro hermano Ubaldo Sauceda, hoy en la actualidad muchos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Sí, lamentablemente, hermanos. Fíjense que andábamos en Puebla en una ocasión predicando allá, en las huertas. Bueno, habían
andábamos, nos mandaron a una colonia, pero había huertas de esa de, ¿cómo le llaman? De repollo, remolacha, no sé cómo le llaman, no sé cómo le llaman, la bola esa grandota. Y se paró una camioneta y le dice a nuestro hermano Javier Islas, le dice, oiga, ¿qué anda buscando trabajo? Si quiere trabajo, yo le doy trabajo. El hermano Javier, pero el Señor se lo hizo nada más para fastidiar al hermano. Y el hermano Javier le contestó, bueno, nos platicó el que le digo, no, amigo, trabajo, a mí me sobra trabajo en mi casa, en mi rancho. Dice a mí me sobra trabajo en mi rancho. Si yo ando aquí por buscar trabajo, yo ando aquí porque tengo que cumplir los mandamientos de mi Jesús, de predicar el Evangelio. Y este señor que comenzó a decirle de cosas, ¿no? Que nada más andaban perdiendo el tiempo ahí, que no sé qué cosa. O sea, porque así son personas, hermanos, lamentablemente. Pero fíjense, hermanos, en nuestra historia, hermanos, de Hechos 5:17 dice que se llenaron de celos. ¿Y a dónde los llevó el celo, hermanos? Lo mismo, hermanos, a que les echaran mano, dice el versículo 18, 5:18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Los encarcelaron, hermanos. Les reclamaron, hermanos. Por celos les reclamaron. Del versículo 27 al 28 del capítulo 5 de Hechos. Dice, cuando los trajeron y los presentaron al concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? O sea, le están reclamando. Miren lo que han hecho. Ahora han llenado a Jerusalén de esa doctrina. Y hoy todavía quieren echarnos la culpa de la sangre de ese hombre, ¿no?, que mataron, ¿verdad? Los celos, hermanos, así como los resentimientos, los llevaron a que les echaran mano, los encarcelaran, hermanos, los intimidaran, les reclamaran, hermanos, por andar predicando el Evangelio, ¿se imaginan, hermanos? El versículo 33, hermanos, de Hechos 5:33, miren lo que dice, hermanos. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, hermanos. Aquí vemos la furia, hermanos, de estas autoridades, hermanos, religiosas. Imagínense una autoridad religiosa resentida, celosa y llena de furia, hermanos. Porque es lo que encontramos aquí, lo que encontraron nuestros hermanos en el camino de la predicación. Y es lo que probablemente usted y yo nos encontremos, hermanos, en el camino de la predicación. Pero miren, hermanos, a veces esos obstáculos nos hacen que ya no sigamos adelante. Hermano Javier Islas nos platicó, hermanos, en una ocasión de que, bueno, no nos platicó, sino que en un taller que él estaba dando de evangelismo, hizo un comentario, hermanos, de que a él llegó a una congregación donde siempre vamos a llevar los talleres de evangelismo y lo hacemos teórico, la clase teórica, pero luego lo hacemos la clase práctica, ¿no? De que ya salimos a la calle a evangelizar. Y una hermana, una vez siempre han andado con su esposa, pero una hermana de ahí se fue con ellos para aprender el evangelismo, ¿no? Y una hermana que iba con ellos, y me parece que la primera casa que llegaron, hermanos, que los rechazan, que se le pueda decir a la señora de cosas ahí. Y esa señora, hermanos, pues estaba de malas, ¿verdad? Quizás, quién sabe. Yo siempre he dicho que quizás tenías caliente la sangre, ¿verdad? Y por eso estaba molesta. Bueno, el asunto es que la hermana le dice al hermano Javier, hermano, ¿y a poco así nos va a tratar la gente? No, dice, mejor vamos a regresar, ¿no? ¿Para qué seguir soportando a esta gente así? O sea, el hermano ya no quería seguir adelante evangelizar, ya quería regresarse, dice, a su casa. ¿Sí? Pero lamentablemente, hermanos, los obstáculos siempre van a estar ahí. Como Jesús dijo en Lucas 17, imposible es que no vengan tropiezos. Y lo mismo podemos decir, hermanos, imposible es que no vengan obstáculos en el camino de la predicación del Evangelio. Siempre van a haber obstáculos, hermanos.
Pero ¿saben cuál es lo maravilloso de esta historia, hermanos, que estamos viendo ahorita? Es que estos obstáculos fueron vencidos. Eso es lo maravilloso de esta historia, hermanos. Los obstáculos fueron vencidos. ¿Por cuáles medios vencieron los obstáculos a la predicación del Evangelio nuestros hermanos en esta historia, hermanos? Bueno, en primer lugar, hermanos, estos obstáculos fueron vencidos por la verdad del Evangelio. Sí, hermanos. Miren lo que dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 8 al 13. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el 13, fíjense más. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocieron, hermanos, que habían estado con Jesús. Ellos no se retractaron, hermanos, a otra cosa más que a enfocarse al Evangelio de Jesús, a la verdad del Evangelio. De que aunque ellos los apóstoles seguían manifestando, hermanos, al Jesús que habían crucificado y el Jesús que había resucitado. Que aunque ellos como las autoridades, hermanos, de los gobernantes y los ancianos de Israel lo habían crucificado, bueno, pero como quiera, Jesús había resucitado y ellos tenían que dar a conocer esa verdad del Evangelio, hermanos. Pero ¿por qué? ¿Cuál otro medio, hermanos? Vencieron esos obstáculos. Bueno, hermanos, si estos hermanos vencieron estos obstáculos, hermanos, fue por obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Miren lo que dice Hechos 4, versículos 17 al 20. Dice, sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Fíjense lo que las autoridades están diciendo aquí, hermanos. Vamos a amenazarlos para que ya no hablen de aquí en adelante a nadie acerca de ese hombre, acerca de Jesús, ¿verdad? Así que los llamaron, llamándolos, los amenazaron, hermanos. Los intimidaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a los hombres. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Así que nos amenacen lo que amenacen, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fíjense, hermanos, qué actitud de nuestros hermanos. Esa actitud es la que necesitamos, hermanos, para vencer los obstáculos en la predicación del Evangelio. La mayoría quizás de nosotros, hermanos, no salimos a predicar el Evangelio porque nos hemos encontrado con obstáculos de tal manera que nos intimidaron tanto que hemos llegado a la conclusión de que, bueno, ya no podemos hablar del Evangelio. Ya no podemos decir lo que hemos visto de la palabra de Dios, lo que hemos oído de la palabra de Dios. Ahí nos quedamos ya. Pero no, hermanos. Eso no pasó con nuestros hermanos que tenemos aquí en esta historia. Sino que ellos vencieron este obstáculo, hermanos, por obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren lo que se escribía ya en Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina
y quieren echar todavía sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense, hermanos. ¿Qué es necesario, hermanos? ¿Dejar de predicar el Evangelio? Es que los obstáculos son muy grandes. Bueno, ¿es necesario entonces dejar de predicar el Evangelio? No, hermanos. No. Lo que es necesario es obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo necesario, hermanos. Pero quizás la mayoría de nosotros como cristianos, hermanos, hemos dejado de predicar el Evangelio porque creemos que es necesario dejar de predicar el Evangelio porque los obstáculos son muy grandes. Pero no, hermanos. Eso no pasó con nuestros hermanos y no debería de pasar con nosotros hoy día, amados hermanos. No debería de pasar. Ahora, la historia, hermanos, nos muestra que cuando ellos, hermanos, fueron dejados libres, ellos llegaron con la iglesia, hermanos. Y sus hermanos empezaron a orar. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Porque acuérdense que los tomaron, ¿no?, por celos y por envidia, hermanos. Los tomaron y los metieron en la cárcel. ¿Sí? Pero luego dice el texto, Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, hermanos, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué medio usaron, hermano, para vencer los obstáculos, hermanos? La oración, hermanos. La oración. Por la oración, hermanos. Sí. Porque miren, hermanos, cuando dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, nos amenazan, Señor. Pero no dicen, pues lo siento, Señor, ya no podemos predicar porque nos amenazan. No. Al contrario, dijeron, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. O sea, que a pesar de las amenazas, sigamos hablando con más fuerza, con más valor, con más constancia. Hay que seguir hablando. Una de las cosas, hermanos, que vemos también aquí, que no va a faltar, hermanos, para vencer los obstáculos, es la ayuda divina de nuestro Dios, hermanos. Yo no sé cómo lo hará Dios, hermanos, pero Él siempre podrá tener su mano para con nosotros, hermanos, para ayudarnos a vencer esos obstáculos. Pedro, hermanos, tuvo esa ayuda divina, según Hechos 5, versículos 17 al 25. ¿Sí? Acuérdense, hermanos, que lo encarcelaron a Pedro y un ángel, hermano, fue y le abrió la cárcel y le dijo, ve y vayan y prediquen allá, vayan al templo y prediquen. Acuérdense que le leímos donde llegaron a buscarlo, a Pedro, llegaron a buscarlo, pero ya no lo encontraron. Y dieron la noticia, no, pues fuimos y encontramos todo cerrado, todo en orden, los guardias ahí en la puerta y de ese Pedro no sabemos nada. Sino que luego llegó otro diciendo, mira, pues fíjate que al que fueron a buscar está ahí en el templo y está enseñando, está predicando allá.
¿Cuál fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de haber vencido los obstáculos? Hechos capítulo 4, versículo 13, dice, hermanos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El resultado de haber vencido estos obstáculos, hermanos, es que estas personas se maravillaron y lo reconocieron, hermanos, que habían estado con Jesús. Porque no se intimidaron, hermanos. No se intimidaron. Según Hechos capítulo 4, versículo 32, oigan lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El resultado de haber vencido los obstáculos, hermanos, es que se fortaleció la comunión entre los hermanos. Sí, hermanos. Se fortaleció la comunión entre los hermanos. El capítulo 4, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que el resultado de haber vencido los obstáculos en la predicación del Evangelio, la iglesia se llenó de valor. Y los hermanos, se esforzaron más para seguir predicando el Evangelio de Jesús, hermanos. Miren qué hermoso, hermanos. Y según el capítulo 5, versículo 40 y 41, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, hermanos? Ay, quejándose, ay, me duele acá, ay, es que no, ya no vuelvo yo a salir así a predicar. No, ellos no salieron así. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre de Jesús. Se gozaron, hermano, por lo que padecieron. Hermanos, como conclusión, hermanos, miren lo que dice Hechos 5, Hechos capítulo 5, hermanos, versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow, hermanos. Miren nomás qué cosa tan extraordinaria. Pues yo pensé que ya no iban a predicar para que ya no los amenazaran. Yo pensé que ya no iban a predicar para que ya no los encarcelaran. Yo pensé que ya no iban a evangelizar para que ya no los azotaran. No, hermanos. Porque los obstáculos no vencieron los obstáculos. ¿Sí? Los obstáculos, hermanos, no fueron los vencedores, sino que la predicación del Evangelio, los hermanos fueron los vencedores, hermanos. Los hermanos, los predicadores, los que llevaban el Evangelio, ellos salieron vencedores, hermanos. A ver. Hoy día, amados hermanos, hoy día lamentablemente la iglesia de Cristo ha dejado, hermanos, ha dejado de predicar el Evangelio, hermanos. Y cuando salimos a las calles a predicar el Evangelio, hermanos, muchas personas me han dicho, yo pensé que eran testigos de Jehová. Porque son los únicos que veo en la calle. Aquí nunca, aquí es primera vez que viene un cristiano a visitar mi casa. En noviembre, hermanos, bautizamos una hermanita que ya falleció, hermanos, falleció ahora en enero. Y ella me dijo, hermanos, cuando llegué hasta su casa, a tocar su puerta, hermanos, y me recibió, ella me dijo, mi hermanita Laurita, me dijo, hermano, llevo 3 años esperando que un cristiano
me traiga la palabra del Señor. Así me dijo, hermanos. Llevo 3 años. Ahorita que andábamos allá en enero, salimos a Puerto Escondido, Oaxaca, a predicar el Evangelio. Y llegamos a una casa. Por cierto, mi hermano Jorge Lázaro, de acá, de San Diego, creo, en California. Y me acompañaba, era mi acompañante, mi compañero de milicia. Y nos preguntó la señora, que nos estábamos en la puerta, empezando a platicar con una señora, cuando llegó otra señora con su carriola y su bebé. Y la que llegó preguntó, ¿pero son testigos de Jehová? Y yo le dije, no, aquí con la señora nos presentamos como cristianos, somos cristianos, no testigos de Jehová. Dice, entonces pásenle, dice. Ya fue cuando que pasamos y nos dieron el privilegio de sentarnos a su mesa a estudiar el Evangelio. Pero lamentablemente, hermanos, es triste. Dice su hermano Carlos Pérez, tristemente eso nos dicen y con mucha razón, pues no salimos a predicar. Lamentablemente, hermanos, es una tristeza eso. Pero eso necesitamos cambiar. Tenemos que cambiar eso en nuestras vidas, hermanos. Sí. Tenemos que cambiar eso con las nuevas generaciones que vienen, hermanos, para que el Evangelio no tenga obstáculos, hermanos, no tenga obstáculos. Y los obstáculos que salgan, pues tengamos que vencerlo. Su hermana Pati Alarcón de Martínez dice, amén, gloria al Señor en Cristo Jesús. María de Jesús Vargas dice, a ver, buenos días, hermano, tenemos un ayudador al Espíritu Santo. Amén, así es, hermano. Eduardo Atzian también dice, Dios me lo bendiga, hermanos, tengan un excelente día. Pero fíjense, hermanos, estamos a tiempo de corregir esto en nuestras vidas, amados hermanos, porque la predicación del Evangelio, hermanos, es que dijéramos, es como el combustible, hermanos, el combustible para que la iglesia siga adelante. ¿Sí? Porque donde no se predica el Evangelio, hermanos, la iglesia está propensa a desaparecer, hermanos. Sí, hermanos. El combustible de que siga adelante la iglesia, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestras colonias, hermanos, es la predicación del Evangelio. Por eso, amados hermanos, aquí dejamos nuestro estudio el día de hoy. Gracias por haberse conectado. Esperamos a Dios que mañana podamos seguir adelante con el tema general, hermanos, de obstáculos en la predicación del Evangelio. Esperamos mañana que en punto a las 6 de la mañana que se conecten con nosotros en este programa de Pasión por las Almas Perdidas, enlazada a la página del varón siguiendo a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, oh Dios, en esta maravillosa mañana, Señor, por habernos permitido estar transmitiendo, Señor, a través de este programa que tenemos de Pasión por las Almas Perdidas y la página del varón siguiendo a Dios. Pedimos, oh Dios, que nos des tu bendición, Padre, para poder seguir, oh Dios, presentando estos estudios con el propósito de crear conciencia, Señor, en la hermandad, con la necesidad de predicar tu santo evangelio. Ayúdanos, Padre, para que podamos disfrutar de la fe y la esperanza, oh Dios, que tienes para con nosotros, sirviéndote, oh Dios, como tú lo has establecido en tu palabra. Ayuda, oh Dios eterno, a tu pueblo para que podamos vencer toda clase de obstáculos, Señor, que encontramos en el camino de la predicación. Ayúdanos, Padre, para estimular nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, de ver la necesidad, Señor, de salir y de llevar el Evangelio, Señor, a toda criatura que nos rodee, Padre. Por eso, Dios, permite que estas clases sean de bendición para todos los oyentes que se han conectado y para aquellos, Padre, que más adelante podrán ver estos videos, Señor, en nuestro canal de YouTube de Creyéndole a la Biblia. Por favor, Padre, bendice a tu pueblo y santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y suplicamos. Amén. Pues Dios nos bendiga a todos, hermanos. Gracias por haberse conectado, gracias por estar con nosotros. Y pues
Acuérdense, hermanos, de que estos videos pues son quitados de aquí de YouTube, pero los estamos subiendo, hermanos, al canal de YouTube que tengo que se llama Creyéndole a la Biblia. Suscríbase y comparta los videos. Ahí cada vez que habla un video, hermano, pues denle ahí un me gusta para que pues más hermanos, más hermanas puedan tener acceso a estos videos, hermanos, a estas clases, que pues, puedan ser de gran bendición para despertar conciencia, hermanos, de la necesidad de predicar el Evangelio. Pues un abrazote para todos, hermanos. Dios nos bendiga. Les saluda a su hermano y colaborador en el Evangelio, Orlando Córdoba Carrillo. Un abrazo para todos. Bendiciones.